Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a 21 Noticias. Mi nombre es Mayra Calderón y ahora vamos a analizar lo que está pasando al interior de nuestro país. Tras las violentas protestas, el bloqueo de las carreteras de la Panamericana Sur y Norte, quienes se han visto afectados son los ciudadanos de las regiones que trabajan, que quieren tomar agua potable, que, por ejemplo, no tienen ahora gasolina para movilizarse, que no tienen los productos de primera necesidad para alimentarse. Y Madre de Dios es una de estas regiones. Estamos conectados con Pavel Martiarena, él es fotógrafo de Madre de Dios, y le damos la bienvenida en Perú 21 TV. ¿Cómo estás, Pavel? Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? Es una Desde Puerto situación bastante Maldonado, triste, ¿verdad? ¿cómo están? Es una situación bastante triste, te decía, y cuéntanos cuál es la situación actual de Madre de Dios, qué cosas faltan, que ha empezado a escasear. Por ejemplo, veíamos algunas de las fotografías de gasolina, ¿cierto? Sí, hoy cumplimos 20 días ya desde que empezó el bloqueo de la carretera interoceánica. Cabe recalcar que la única salida vial por carretera que tenemos es esta, la carretera interoceánica que nos conecta al resto del país, a Cusco, a Puno, Arequipa, a todo el país. Lamentablemente, pese a ser un departamento selvático, nuestros ríos no se conectan con ningún otro río peruano, bien van para Brasil. Y esta situación política nos ha enfrascado en un tipo de aislamiento que, como tú bien dices, ha hecho que hoy en día el galón de combustible de gasolina de 84 octanos, por ejemplo, lo están vendiendo a 60, 80 soles, un solo galón, y que, por ejemplo, las verduras que ya no existen porque la mayor parte de ellas se han quedado varadas en la carretera interoceánica y se han malogrado algunas, no han podido llegar, ¿no? Insumos como tomates, zanahoria, selga, lechuga, apio, todo aquello, todos aquellos insumos que se proveen de la sierra, ¿no? Y que han originado una suerte de convulsión social dentro de la Madre de Dios y una gravísima crisis para para la población más vulnerable, por ejemplo, albergues, centros de acogidas de adulto mayor, los mismos hospitales, ¿no? Que tienen internos y en general, ¿no? También, por ejemplo, centros de rescates de fauna silvestre, que aquí en Madre de Dios hay centros de rescate de fauna silvestre muy importantes y que, por ejemplo, no tienen como también mantener, ¿no? Esos pequeños animales que que están siendo albergados. Me dices que llevan 20 días de bloqueo. Y si así está la situación con el costo del galón del combustible, ¿cómo estará el balón de gas? El balón de gas ha estado subiendo paulatinamente. Hoy puedo decir que ha subido ya a 300 soles. Incluso lo he visto venderse a un precio mayor. ¿Por qué? Porque ya no hay balones de gas. Es Un decir, balón de gas, ya 300 no hay soles. balones que tengan este gas, ¿no? Ya no los hay. De 300 para arriba la gente. Lo que la gente ha optado en esas condiciones es volver al carbón, a la leña, ¿no? Es un paliativo, digamos, porque Madre de Dios, solamente para poner el contexto, recién tiene esta carretera totalmente construida y bien implementada desde hace poco más de 10 años. Entonces, la mayor parte de su historia republicana y moderna la ha vivido aislada del resto del país. Entonces, es como volver a como estábamos hace 15 años, ¿no? 15, 12 años. Dina Boluarte hoy día en su mensaje a la nación ha dicho de que se está llevando los químicos para potabilizar el agua vía aérea. ¿Esto es así? Sí, eso ocurrió hace unos días. Vino un avión de de la Fuerza Aérea, porque ya estábamos, incluso estábamos racionalizando desde la empresa de agua potable, ya habían cortes de agua para racionalizar justamente el suministro. Llegaron estos insumos que eran importantes y igual están racionalizando, hay unos cortes de madrugada, ¿no? Que bueno,
tal vez no afecte mucho, porque se va a acabar, ¿no? Se va a acabar los insumos y la carretera sigue bloqueada. ¿Cuántos puntos en Madre de Dios están bloqueados en la carretera interoceánica? ¿Cuántos piquetes se encuentran? En el reporte de la concesionaria de Irsa Sur por la mañana, si no me equivoco, eran 5 puntos, desde la frontera que tenemos con el puente Inambari en Loromayo, la frontera con Cusco y con Puno, en Mazuco, en Santa Rosa, en La Pampa, y el piquete más fuerte, que justamente en los reportajes del fin de semana salieron, el piquete de Laberinto. Para llegar a Puerto Maldonado, pero para salir de Puerto Maldonado y seguir la carretera rumbo a la frontera, porque somos un departamento bifronterizo con Brasil y Bolivia, hay 2 piquetes más en las localidades de Mavica y de Iberia, con lo que, con lo que estamos como bloqueados tanto como para salir para el Perú como para querer salir para Brasil. Dicho sea de paso, hace unos días la desesperación fue tal de los pobladores que han llegado a trasladarse a la localidad brasilera que queda frontera con Illapari y para comprar combustible, ¿no? A ese extremo nunca habíamos llegado a un extremo de que tendríamos que salir de nuestro propio país para comprar combustible. Es terrible la situación. ¿Y el gobernador de Madre de Dios, dónde está? El gobernador regional de Madre de Dios, el señor Luis Exulta, ha salido a muchos medios nacionales, ha tenido para bien decir que la situación es alarmante, como lo puedes notar. Sin embargo, ha tenido una posición un poco enfrentada con la misma causa de la manifestación a nivel de la región de Madre de Dios, lo que ha originado este enfrentamiento, si se quiere decir, de las autoridades regionales con los manifestantes, ¿no? Ha dicho, por ejemplo, que las manifestaciones son caprichosas o que no saben o no tienen una agenda de por qué luchan. Esto evidentemente ha enfrentado a una población de Madre de Dios, aparte de Puerto Maldonado, de las localidades estas donde te comenté que hay los piquetes, que tienen muchísima relación histórica, cultural y familiar con las regiones de Puno y Cusco. Y evidentemente ese cortocircuito hasta ahora no se ha podido sanar, motivo por el cual, por ejemplo, se han visto ya extremos, ¿no? Ya lindando con la violencia de que no han dejado, por ejemplo, pasar ambulancias, y obviamente el no dejar pasar verduras, o por lo menos una tregua, ¿no? Para que podamos abastecernos de combustible, no se ha visto, justamente por este enfrentamiento, en donde incluso se han llegado a manejar por tanto de las mismas sociedad civil, enfrentamientos, ¿no? Con mensajes racistas, clasistas, y no se ve un buen manejo de la crisis o del conflicto, ¿no? A nivel regional tampoco. A eso iba, porque se supone que el gobernador regional tiene que ser un articulador del diálogo. No ha sido mediador entonces para nada, para que por lo menos en estos días en Madre de Dios no se sienta tan agudizada esta crisis de alimentos, de medicinas. Sí, podría decirse que sí, porque a todas las preguntas que desde la prensa local hemos resuelto hacer, ¿no? De que qué va, qué va a hacer o cómo va a tratar de solucionar, las respuestas siempre fueron de que no es mi tema, no está bajo mi control, que depende del Ejecutivo, que depende del Legislativo. Y si bien es cierto, hubo un acercamiento hace unos días con la Defensoría del Pueblo y la Prefectura de Madre de Dios, en donde se trasladaron hasta el piquete más fuerte, que es la localidad de Laberinto, los manifestantes, como te mencionaba minutos antes, no quisieron recibir a la autoridad regional. ¿No hay un rostro visible de estas manifestaciones, Pavel, con quien se puede articular o generar un acercamiento? Evidentemente, hay un antes y un después aquí en las manifestaciones en Madre de Dios. Debo decir que, por ejemplo, en diciembre del año pasado, que junto con todo el sur comenzaron las primeras marchas, había un liderazgo de la Federación Agraria, incluso de la Federación Nativa, eh, de la CGTP, ¿verdad? También de actores políticos reconocidos, por ejemplo, de movimientos de izquierda. Eh, Sin embargo, en diciembre de 2022,
no hubo desabastecimiento ni la crisis que estamos viviendo ahora. A partir de enero 4, 2023 ya, las primeras semanas también fueron, pese a que ya había, no se habían registrado tantos hechos vandálicos, digamos, contra la seguridad de locales o de oficinas estatales, ¿cierto? Hay un quiebre en ese momento cuando manifestantes de las localidades rurales concentradas de las zonas mineras o de las zonas de minería informal y ilegal de La Pampa y de localidades cercanas, toman posición y llegan a Puerto Maldonado y ahí sí se radicaliza, digamos, la protesta, ¿no? Hay eventos, por ejemplo, como que llegaron a entrar a la casa del congresista Eduardo Salguana, líder de APP, y otros hechos violentos, ¿no? Frente a la propiedad Entonces, privada, y tomaron el puente, radicalizando que nadie cruzara el puente. Es un puente que conecta a dos sectores grandes, Puerto Maldonado con otro sector del Triunfo. En esas circunstancias, es cuando ocurre también enfrentamientos con la misma sociedad civil en uno de estos eventos que luego se popularizaron mucho en el sur, las marchas de la paz. Y claro. allí el diálogo se rompió totalmente porque, como te comentaba, se manejaron mensajes lesivos, ¿no? De desprecio, no de todo, valga la redundancia, sino de algunos enfurecidos, ¿no? Algunos palabras enfurecidos, y ahí se rompió el diálogo, ¿no? Cabe resaltar que Madre de Dios es una región pluricultural, pero que al Ajá. mismo tiempo no logra, ¿no? No logra, Pavel, digamos, caminar. Pavel, mencionaste un punto importante donde yo me quiero detener, la minería ilegal. Tú dices que la mayoría de estos actos vandálicos fueron cometidos por gente que trabaja en la minería ilegal. Por gente que trabaja en torno a estas actividades informales y que también son formales. Una muy pequeña proporción de formales, pero la mayor parte sí, informales, ilegales de los sectores y de los puntos de base tanto desde La Pampa, como también vi que se organizaban desde Colorado, del Taú, ¿no? Sí, pero el momento más violento Ujú. fue justamente después de esta denominada Marcha de la Paz, donde Se enfrentaron con exacerbaron la los propia ánimos población. y vinieron a sitiar prácticamente Puerto Maldonado. Tuvimos 2 días de bastante preocupación. Sitiar, cuando dices vinieron a sitiar, ¿vinieron a qué? ¿A amenazar? ¿A qué? Amenazar por ejemplo, contra las personas que tenían abiertos sus negocios. Directamente hay hechos de un ataque a la casa del congresista Eduardo Ujú. Salguana, como te mencionaba. El puente, volverlo a bloquear. Y en general, ¿no? No digo que la turba entera tuviera estas intenciones, pero siempre hay malos elementos vandálicos, Claro. delincuenciales, que llegan a manchar, ¿no? Toda la protesta, legítimo no, pero que estaban en su derecho, hasta el momento de que comienzan a hacer esto, ¿no? Atentados a la propiedad privada y pública. Felizmente, Bien, mejor Pavel. dicho, no ha habido un hecho más violento que el de la casa del congresista, ¿no? Bien, Pavel. ¿Y la policía cómo está en esos momentos? ¿Se mantiene al margen? Es otro caso interesante porque Madre de Dios, al ser una población para los registros formales del país de 140.000 habitantes, en realidad no lo es, porque hay una población flotante que viene justamente por las actividades de minería, de madera, ¿no? Algunas cifras decorosas dicen que somos en realidad un departamento de 300.000 personas. Entonces, pero en términos formales tenemos la policía que nos corresponde de 700 efectivos policiales para todo un departamento. Entonces, sí había una gran preocupación, el tema de la seguridad, porque eran muy pocos policías.
hasta que hace unas 2 semanas, si no me equivoco, vinieron 150 efectivos de la DINOES, espero no equivocarme con la cifra, justamente en los días más caóticos que te comentaba, ¿no? Cuando vinieron de las localidades rurales, de La Pampa y otros sitios a radicalizar la protesta. Algo que duró 2 días y después se regresaron hasta que comenzaron a armarse y organizarse para ir a Lima, ¿no? De hecho, hay una representación de Madre de Dios allá en Lima, no solamente de los sectores de la minería, sino en general de varias localidades. Muy bien, Pavel, gracias por tu explicación. Yo te agradezco por tu tiempo, por estar conectado con nosotros en Perú 21 TV, contándonos el pesar que sufre Madre de Dios, sin gasolina, sin productos de primera necesidad y en una situación donde ustedes no tienen por dónde salir, están encerrados prácticamente, es lo que nos has contado en tu relato. Muchas gracias, Pavel, por estar con nosotros. A ustedes, gracias. Entonces, Pavel Martiarena, él es fotógrafo de Madre de Dios, él ha podido capturar las imágenes que veíamos al inicio en esta entrevista. Un balón de gas, 300 soles, un balón de gas, nada más. ¿Ustedes se imaginan cómo eso puede significar para el bolsillo de los más pobres? Madre de Dios es víctima en esos momentos de la tala ilegal y de la minería ilegal. Y su población está pidiendo a gritos ayuda. No se quiere quedar desabastecida. Para pensar. Regresamos más adelante con más información.